primer punto que hay que desarrollar en el estudio de las funciones es el siguiente. Lo que llamamos, lo voy poniendo aquí. Primero, es lo que llamamos el signo de la función f de x. El signo de la función es lo mismo que estudiar las zonas de la función. Se refiere a lo siguiente: zonas del plano por donde se mueve la función. Por ejemplo, si nosotros a través del signo de la función vemos, por ejemplo, que para x menor que menos a la función es, por ejemplo, positiva, vamos a ver qué quiere decir esto en el estudio del signo. Imaginaros que este es menos a, que el menos a tenemos aquí, el punto menos a. Si para x menores que menos a la función decimos que es positiva, ¿qué quiere decir? Esta es la parte negativa, que por la parte negativa del plano no puede haber función. Entonces la función estará por la parte positiva, que es esta de aquí arriba. Si por ejemplo entre menos a y un número b, la derivada, la función fuera negativa, imaginaos que b es esto. Si entre menos a y b la función fuera negativa, ¿qué quiere decir? Que por la parte positiva, que es toda esta del plano, no puede haber función. Es decir, yo lo tacho porque a la hora de hacer el dibujo sé que por ahí no puede salir. Y si por ejemplo, para las x mayores que b, la función fuera, por ejemplo, positiva, por ejemplo, como esta es la parte negativa, esta es la parte negativa de esta parte del plano, ¿qué quiere decir? Que la función se movería por aquí, por aquí y por aquí. Es decir, que si nosotros hacemos un buen estudio del signo de la función, ya sabremos por qué zonas del plano se mueve la función o por qué zonas del plano estará la gráfica de la función. Lo que se llama la simetría de la función. Simetría de la función. Simetría de la función. Hay funciones pares. Función par es cuando f de menos x es igual a f de x. Esto es simétrica respecto eje o y, que lo dije mal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, miren ustedes. Si tenemos, por ejemplo, menos x, la imagen de menos x, que sea este punto, f de menos x. Este es, por tanto, el punto de la función x, o sea, menos x, f de menos x. Y que la imagen de x, estamos diciendo que es la misma que f de menos x, por tanto va a parar también aquí. Esto coincide con f de x. Luego este es el punto de la función x, f de x. Tenemos el punto de la función menos x, f de x, el punto de la función x, f de x. Es simétrico respecto al eje o y, como he dicho ahí. ¿Qué quiere decir? Que la función hace aquí así, aquí hace exactamente lo mismo, como si el eje hoy fuera un espejo. Por último, la siguiente simetría sería para las funciones impares. F de menos x es igual a menos f de x, que cambia de signo a diferencia de las funciones pares. Veremos que esta es idéntica respecto del origen de coordenadas. Funciones impares son simétricas respecto al origen de coordenadas. Que vamos a ver, miren ustedes. Si dibujamos un sistema de eje de coordenadas, eje de las abscisas, eje de las ordenadas, supongamos que tenemos x menos x, que f de menos x será, por ejemplo, aquí, f de menos x.
sea el punto de la gráfica S menos X, F de menos X. S, el punto S. F de X, punto de la gráfica. F de menos X. Sea, por ejemplo, X para lo contrario a la misma distancia, por supuesto. F de menos X la misma distancia para aquí. Bueno, que es aquí F de X. F de, hemos dicho, de X. Esta distancia y esta la misma. Esta y esta la misma. Luego, este es el punto de la gráfica PXF de X. Este punto es métrico de este respecto del origen. Es decir, ¿qué quiere decir aquí? Que si la función aquí hiciera así, aquí haría exactamente lo mismo respecto del origen de coordenadas. Son funciones impares. Por ejemplo, un ejemplo de la función par sería f de x igual a x al cuadrado dividido por x a la cuarta menos 1. Este es un ejemplo de una función par, porque todos los exponentes son pares. Un ejemplo de una función impar puede ser f de x igual, por ejemplo, a x dividido por x al cuadrado más 1. Esta es una función, perdón, impar. Esta hemos dicho función par. Esta es una función impar. Ustedes lo pueden comprobar fácilmente. Bien, después de esto se estudia los puntos del corte con el eje de las con el eje de ordenadas y el eje de las abscisas, es decir, luego el tercer. Bien, pasemos a estudiar el tercer punto del estilo de las funciones. El corte con los ejes de coordenadas. Primero se hace para x igual a 0, para x igual a 0, se sustituye en la función y tenemos lo que sea, f de 0, lo tenemos un punto, 0, f de 0, que este es el corte con el eje de las ordenadas, con el eje OY. Y luego tenemos para y igual a 0, resolvemos la ecuación f de x igual a 0, que puede ser que tenga una solución o ninguna o varias soluciones. Supongamos que tenga x1, x2, sean soluciones de esta ecuación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el punto, vamos a ponerlo aquí mejor, que los puntos de la forma x1, 0, x2, 0, en fin, los puntos que sean, estos son los cortes con el eje o x. Así pues, puede ser que tenga un corte con el eje OY. Puede ser que tenga varios cortes con el eje OX. O ninguno, o uno solo. Depende de las. El punto cuarto, hemos dicho. Asíntotas. Asíntotas. Asíntotas de las funciones. Bien, vamos a estudiar el punto S. Hay tres tipos de asíntotas. Primero, asíntotas verticales. ¿Cuándo la asíntota es vertical? Cuando el límite, cuando x tiende a un punto A de f de x y este límite es o más o menos infinito. Entonces la recta x igual a A, que es una recta vertical, es una asíntota. Por eso se llama asíntotas verticales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tenemos el eje de coordenadas, los ejes de coordenadas x e y, y por ejemplo, esta es la recta x igual a, hacemos aquí una recta imaginaria,
Este es el punto A. ¿Qué quiere decir? Cuando x tiende, puede ser varias formas. Puede ser que sea asígnota por esta parte, puede ser que sea asígnota por esta parte. O sea, antes por una de las dos. Eso también tenemos que tener en cuenta el estudio de las zonas de la función. Bien, también puede ser o que vaya por este otro lado o que vaya por este otro lado. Depende de las zonas de la función. En todo caso, la recta esta es la recta, hemos dicho, x igual a, que puede ser asígnota por esta parte o por esta. Pero solamente por una parte, ¿eh? O por esta. Depende del estudio de las zonas de la función. Bien, asígnota horizontal. Asígnota horizontal. Hay que estudiar el límite cuando x tiende a más o menos infinito, depende, o más infinito o menos infinito, de f de x. Si este límite es un número real b, si pongamos que la recta y igual a b, es esta. Este es el punto b. Esta sería la recta y igual a b. Pues se dice que es horizontal. Entonces, la función puede ser que tenga una asígnota por esta parte, que se junte aquí en el infinito por ahí, y lo que se llama una rama asintótica. Depende si la función es superior a b o es inferior a b. Puede ir por ahí o puede ir por aquí, depende. Y aquí exactamente igual. Puede ir hasta el infinito por ahí o también puede ir por ahí. Depende de que la función sea mayor que b o menor que b. Bien, esto es cuando x tiende a más infinito. Y esto es cuando x tiende a menos infinito. Bien, luego estamos las asínotas oblicuas. Las asínotas oblicuas son las siguientes. Las asínotas, hemos dicho, oblicuas. Hay que estudiar dos límites. El límite cuando x tiende a infinito de f de x dividido por x. Supongamos que este límite me sale un número real m. Y a continuación el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x. Supongamos que sale un número real n. Entonces, la recta igual a m por x más n, esta recta es una asígnota. Se dice una asígnota oblicua. Una asígnota oblicua. Oblicua quiere decir lo siguiente. Quiere decir, voy a hacer un pequeño esquema. Dibujamos el eje de coordenadas, repetimos. Imaginaros que la recta igual a mx es esta. Es, por ejemplo, esta. ¿Qué quiere decir? Que cuando x tiende a infinito, la función se puede acercar o por aquí abajo o por ahí arriba hasta el infinito, ¿no? Se llama la rama asintótica. Depende que la función esté por encima o por debajo de la recta igual a mx, que sería esta, la asígnota. Y por aquí exactamente lo mismo. Puede venir o por aquí encima o por debajo, depende. Bien, entonces, en todo caso, si hay asígnota horizontal, por la parte donde haya asígnota horizontal, evidentemente no puede haber asígnota oblicua, eso está claro. Bien, luego, se puede estudiar también los puntos de corte de las asígnotas o bien horizontal y oblicuas con la función, ¿cómo? Resolviendo este sistema. Si yo resuelvo el sistema y igual a mx más n, que es la recta de la asígnota, con la función y igual a f de x, si resolvemos este sistema, las soluciones de este sistema serán los puntos de corte de asígnota con la función. Bien, signo de la derivada. Estudio de f' de x. ¿Qué sacamos del estudio de signo? Sacamos el crecimiento
sabemos cómo. Crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos. Bien, ya sabemos que cuando la derivada sea positiva, la función es creciente. Cuando la derivada sea negativa, la función es decreciente. En los puntos que cambie de creciente a decreciente, será un máximo. Y en los puntos de cambio de decreciente a creciente, será un mínimo local. Bien, por lo tanto, en los puntos máximos y mínimos, la primera derivada ahí es 0, que eran los puntos críticos de primera especie. Lo vimos ayer ya. Bien, y ya por último, el estudio de la segunda derivada. Cuando me refiero al estudio de la segunda derivada, me refiero al signo de la segunda derivada. Estudiamos la concavidad y los puntos de inflexión. Bien, en todo caso, habrá que resolver la ecuación f segunda de x igual a 0, que esto me dará los puntos críticos, recuérdenlo ustedes, de segunda especie. Igual que f' de x igual a 0, me dará los puntos críticos de primera especie. Bien, estos serán los posibles máximos o mínimos, los puntos críticos de primera especie. Y los puntos críticos de segunda especie podrán ser los puntos de inflexión. Depende si a la derecha es cóncava y a la izquierda es convexa. Depende si a la derecha del punto S, donde se anula la segunda derivada a la derecha tiene un signo y a la izquierda del punto tiene un signo contrario, ¿no? Es decir, que cambie de cóncava a convexa o de convexa a cóncava sería un punto de inflexión. Bien, haciendo este estudio perfectamente, podemos luego ya dibujar la función. Bien, mañana haremos el estudio de una función racional como aplicación de todo esto. Gracias.